Amigos de un medio importante, sean todos bienvenidos a otro capítulo más de nuestro querido podcast. El día de hoy, vamos a tener una gran historia por contarles, un tema que seguramente los va a llenar de muchísima nostalgia, de recuerdos y también de ciertas añoranzas por el tema de las transmisiones deportivas. En este caso, ya habíamos hablado de Venezolana de Televisión y ahora nos toca irnos hasta el Canal 4. Después les vamos a comentar de qué es. Pero desde Santiago de Chile está nuestro compañero y hermano Javier Ramírez Musela y quien les habla desde Caracas, Venezuela, Sergio Musela, en otro capítulo más de Un Medio Importante. Javier, ¿cómo estás? Es el quinto episodio que grabamos en nuestra segunda temporada. Muy contentos por primero por la acogida que hemos tenido en sus respectivos espacios, los mensajes que hemos tenido en redes sociales. Ha sido, de verdad que estamos muy agradecidos con la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes. En esta ocasión vamos a irnos a un equipo que tiene un espacio muy ganado en el corazoncito de los venezolanos que vimos béisbol y fútbol y Juegos Olímpicos entre los años 80, 90 y ya los primeros años del siglo XXI. Se trata del equipo de Deportivas Venevisión, como ellos mismos se denominaban, el equipo campeón. Tuvimos la fortuna, la dicha, y se lo presentamos a continuación, de conversar con Héctor Cordido, con Fernando Arreaza, dos señores periodistas, un lujo de conversación a la que les vamos a presentar. Vamos a tener otras sorpresas más en este episodio bien especial en el cual revivimos, esa época dorada de Deportivas Venevisión. Nosotros simplemente darle la bienvenida a este episodio de Un Medio Importante y nada, Sergio, yo súper entusiasmado con lo que vamos a ver a continuación. También es historia viva del deporte, o mejor dicho, de las transmisiones deportivas. Para nosotros es una muestra de satisfacción haber podido llevarles a ustedes esta grabación que vamos a presentarles a continuación, y también, como decía Javier, otros protagonistas que nos estarán acompañando dentro de este programa especial de Deportivas Venevisión. A continuación, programa deportivo apto para todo público. Un Medio Importante presenta Deportivas Venevisión junto a Héctor Cordido y Fernando Arreaza, una producción de Javier Ramírez Musela y Sergio Musela. Hola, soy Horacio Díaz Manso, locutor de Venevisión desde hace 32 años ya. Les doy la bienvenida a este programa especial sobre una época deportiva maravillosa en Deportivas Venevisión. Para nosotros es también motivo de orgullo porque nos recuerda muchísimas cosas buenas, no solamente verlos ustedes en pantalla, sino también oírlos, es remontarnos. No se sientan tan mayores cuando uno dice nos remontamos nosotros a nuestra infancia, porque nosotros nos criamos mucho oyéndolos a ustedes en el béisbol venezolano, en esas transmisiones de Deportivas Venevisión, y también en ese programa tan bueno que existía, o sea, durante muchísimos años allá en Venevisión. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué le viene a cada uno a la mente cuando escucha este clip de audio? De lo mismo que te acuerdas tú. De esa gran época, de verdad, que gracias a que posteriormente Fernando y yo integramos parte del staff de Venevisión. Fernando y yo lo oíamos, en aquella época donde éramos un par de fiebrujos del deporte, y después nos tocó brevemente, aunque después se recapturó, no sé si Fernando se recuerda de eso, se recapturó de nuevo el Deportivas Venevisión, buscamos colocarle la misma música para que justamente hubiera este recall del cual estamos viviendo todos. Sí, eso es una marca, ese jingle es una marca, es como la etiqueta del equipo campeón, un sinónimo de una época, de un momento grande, de un momento, yo diría que hasta glorioso, de las transmisiones del deporte en Venezuela. Ese jingle que tú acabas de colocar
Sergio, me retrotrae a así se juega el béisbol con Gonzalo López Silvero y toda esa escuela con la que uno soñó de niño, como Fiebrúo, como dice Héctor, alguna vez conformar, estar allí. Y bueno, sí, tuvimos el privilegio de darle continuidad en otro formato de Deportivas Venevisión, pero con esa misma esencia de, darle a la gente distracción a través del deporte. Eso es una marca que el que la escucha se remonta a esa época y huele los olores de esos días y percibe las situaciones de esos momentos. Y por eso es tan valioso. Yo sé que uno de ustedes dos entró primero que el otro a trabajar en Venevisión. ¿Cómo surge Deportivas Venevisión? Entiendo que, bueno, que no se malentienda, no los estamos tildando de viejos, pero hay ya van dos. Hay una historia. Bueno, Fernando, pero lo somos, pero no parecemos. Claro. No, para nada. Pero sí queremos saber, o sea, de boca de ustedes, cómo surge Deportivas Venevisión. Si bien ustedes no estuvieron desde la fundación, obviamente, sí, buena parte de esa época, digamos, dorada de los 80 y los 90 dentro de ese equipo. Cuando yo entro en Venevisión, yo entré en el año 88 para hacer una suplencia como asistente de producción en lo que eran los Juegos Olímpicos de Seúl. Entonces, cuando eso ya había un Deportivas Venevisión, cuando yo entré, había todos los domingos, porque en la época del rating venían los Juegos Olímpicos de Seúl. Recuerdo que Venevisión tenía la compra exclusiva de aquellos Juegos. Entonces, toda la semana llegaba una lata con un programa. Y entonces yo le propongo a Gonzalo, en aquella oportunidad, quienes me llaman para integrarme al equipo de Venevisión, es Gonzalo López Silvero y Raúl Pérez. Ya después, cuando está Raúl, es que entra Fernando. Pero entonces en aquel momento, después que yo tengo como 1 o 2 semanas allí, veo los programas que están llegando y era un enlatado netamente americano, pues. Claro, tenía unas cápsulas, una que otra, con esos atletas internacionales que los conocían en todas partes. Y ahí es donde entra mi primera intervención como productor y les propongo a ellos que grabemos a los atletas venezolanos que iban a ir a Seúl para colocarlos en ese programa. Lo llamaban Deportivas Venevisión, pero era una previa prácticamente de los Juegos Olímpicos. Empezamos a hacer los trabajos de producción con los atletas venezolanos que iban a viajar y allí entonces que empiezo a entender el por qué de repente Deportivas Venevisión duraba 2 o 3 meses al aire y después salía. Bueno, era producto de que era en aquella época el acuerdo entre Radio Caracas y Venevisión de hacer el rating en diferentes épocas. O sea, ellos se sentaban y tildaban, mira, yo tengo tal evento, y cuando estaba el evento importante de cada uno de ellos, no se hacía, parece mentira, pero no se hacía la medición. La medición se hacía era cuando ninguno tuviera ningún evento deportivo que pudiera influir a la hora real de tener los números. Entonces, Deportiva Venevisión de repente tuvo 3 meses al aire, de repente salía por 2 meses, volvía a los 3 meses. Yo entro en el 90, en buena medida gracias a ese señor que está ahí, a Héctor y Raúl Pérez. Fueron las dos personas que me llevan a Venevisión. Deportivas Venevisión era el ícono, era la marca, como decía anteriormente, pero no estaba en ejecución. El rating se lo devoraba y aquella frase famosa de Gonzalo, que era un tipo visionario, del deporte no da rating, de alguna manera se tragó a Deportivas Venevisión y a algunos eventos deportivos, hasta que, gracias a Dios, en un béisbol, en la final de Caracas Magallanes, en la primera, hubo un juego que le ganó a Por Estas Calles, una cosa insólita, una cosa fin de mundo para RCTV en aquel momento, la querida RCTV, que recuerdo, yo no trabajé en RCTV, pero la recuerdo con una añoranza y con un cariño. Y con todo y que era la competencia de nosotros. Era la Venezuela, de la competencia, de cada quien aportando, de cada quien dando lo mejor de sí para prevalecer sobre el otro, y no de la Venezuela que te aplasta, que te elimina, que te anula, que te aniquila. Pero bueno, ese es otro tema y no nos vamos a poner calientes con eso. El caso es que yo entro en el 90 y, digamos, Deportivas Venevisión fue más por secuencias, por eventos específicos, como antesalas a mundiales, como un retro que se rescató en algún momento de
de rescatar momentos vivenciales de la historia deportiva de Venezuela y del mundo, con grandes hazañas, no solo de venezolanos, sino del mundo entero. Y junto a Albi, junto a Carlos Alberto y Héctor, hicimos esos retros que tuvieron una gran repercusión. Pero también se hacía, y allí yo rescato al Héctor Cordido, productor, que es tan bueno o mejor que el Héctor Cordido, comentarista. El productor, toda esa enseñanza, todo ese bagaje, lo llevó luego a esas antesalas de los mundiales, que era una especie de Deportivas Venevisión, pero muy específico para un evento puntual. Y entonces ese gancho que teníamos nosotros de antesalas a los juegos de los mundiales, de el recorrido de ¿cuántos? 10 entregas mirando los mundiales previos. Son 32, había un segmento que eran son 32 y entonces cada equipo o cada selección tenía su mirada específica con el análisis de Pedro Febles o de Eduardo Zaragoza o del inolvidable profesor Carlos Horacio Moreno. Todo eso confluyó con la mirada de productor de Héctor y el equipo de Venevisión para rescatar Deportivas Venevisión, pero para cosas puntuales y específicas. Y allí me tocó formar parte con mucho privilegio y con mucho orgullo como hombre de pantalla y la proyección de esa vitrina para proyectar el evento y quien formaba parte de él como el presentador, definitivamente es de las mejores experiencias de mi vida profesional. Bueno, yo me acuerdo, Héctor, ahorita en camino a Rusia, ¿cuántas veces no nos tocó quedarnos hasta la madrugada editando el programa, ¿no? Sí. Un programa, como dice Fernando, que es muy completo y me acuerdo de una frase puntual de Héctor una de esas noches: esto es un programa que tiene calidad de exportación. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, ese tipo de programa sí, como el que dice Fernando, porque ese sí era un programa netamente dedicado a lo que era el Mundial de Fútbol. Como decía Fernando, eran prácticamente 8 cápsulas, porque eran 8 grupos, cada programa era un grupo diferente, y eso tú lo enlatabas y lo podías entregar completamente fácilmente, porque ahí no había, como quien dice, el sazón venezolano en ninguna de esas cosas. Eso era un trabajo muy bien investigado, porque quienes estaban detrás de eso, no solamente a mí como producción, sino la parte de producción, asistente, tú fuiste uno de ellos, Sergio, en el Mundial de Rusia, montar ese programa para después, como quien dice, dejar los talentos frente a la pantalla, después hacer lo demás era un poco más fácil, porque imagínate tú, si no tenemos ese libreto, para Fernando hubiera sido muy complicado acceder a todas estas cosas, investigarlo, claro. pero cada quien por su lado, porque eso es una de las cosas que yo creo que valorizó todavía aún más ese equipo campeón de Venevisión, es aprender a que no es que yo me siento, dame un libreto y voy para adelante, ¿no? Fernando venía de una investigación, Alvis también, yo mismo, Cristóbal, todos realmente de alguna manera teníamos que investigar un poco más de lo que podían dar los asistentes de producción en estos casos, y de verdad, como tú lo dices, Sergio, por supuesto que era un programa que podía ser fácilmente colocado en cualquier país del mundo. Totalmente, totalmente. Yo siento que en algunas televisoras del mundo nos tomaron como referencia, porque uno ve por aquí y por allá, y oye, se me parece tanto a lo que hicimos nosotros en Venevisión, que no digo con falsas modestias que marcamos un hito con ese tipo de programas para Venezuela, y que bueno, en este mundo globalizado, aún ya en esa época, porque el primer programa fue ya desde Estados Unidos 94, ¿no, Héctor? Ya ese recorrido previo fue desde Estados Unidos 94, cuando tal vez no había las redes, no había la masificación, pero evidentemente alguien veía algo en Venezuela y lo llevaba a otro lado, a México, aquí a los Estados Unidos, a las televisoras locales, y bueno, mira, en Venezuela están haciendo esto así. Entonces, hasta el mínimo detalle se cuidaba para que la cosa en la puesta en escena y la salida al aire fuera óptima. No, y eso que dice Fernando, te pongo el gran ejemplo, el Opening de Brasil. El Opening de Brasil unos años después lo vimos por ahí en otra. Es más, Jesús Marín agarra y me dice, Héctor, ¿te recuerda algo de esto? Y cuando veo aquello, yo inclusive hasta se lo llevé a la abogada del canal y dije, mira, esto está muy parecido a lo que nosotros hicimos. Podemos... como a ustedes son los que les gustan los líos, ahí les dejo eso para ver si... Pero no, pero son cosas, eso que dice Fernando, uno nunca vamos a saber si de verdad es una copia o no,
pero yo creo, como bien dice Fernando, mira, esta gente ha trabajado bien, y además que yo lo siento, y yo creo que Fernando también lo ha sentido así, cuando me ha tocado hacer Clásico Mundial de Béisbol por radio, y que hay gente que sabe que pertenecemos a Venevisión, el trato, el saludo de esas personas hacia mí, cuando digo hacia mí es porque a mí me tocó radio hacerlo aparte que en Fernando. Fernando también lo hizo por su lado. Entonces yo siento que saben quién es uno. Bueno, y me imagino que saben quién es uno producto de todas estas cosas, ¿no? Bueno, hablando también de eso del trabajo, juro, tengo que preguntarles por los compañeros que ustedes tuvieron, que lamentablemente a muchos de ellos ya no están en este plano terrenal, y es el caso de cómo fue trabajar con figuras de la talla de Delio Amado León, de Gonzalo López Silvero, Mario Dubois, Carlos Tobar Bracho y el mismo Luis Manuel Fernández. Bueno, vaya, fíjate, yo llego a Venevisión en el año 90. Mi primera transmisión fue con Héctor y Luis Manuel, un básquet de la NBA. Luego ya me tocan las grandes ligas con Gonzalo y con Delio, y uno evidentemente estaba intimidado. El sentido de responsabilidad era inmenso de estar sentado en el mismo set con personajes de esa dimensión, de esa envergadura, de esa trayectoria. Y uno, muchacho, pues bueno, tenía que asumir eso con absoluta responsabilidad para ponerse del tamaño del compromiso. Y ahí es donde o el carro te lleva por delante o tú te montas en el carro y logra avanzar en la dirección correcta. Uno asumió eso con ese respeto, con ese sentido de responsabilidad, y logró avanzar en la dirección correcta. Pero el entender que eran figuras de una dimensión extraordinaria le permitía a uno ya tener un terreno ganado, porque uno no podía pretender llegar a pasarle por encima o a pretender dárselas de sabroso, porque se equivocó con un nombre, en vez de decir Roberto Zambrano, dijo Ricardo Zambrano, lo corrijo al aire porque yo soy el sabroso que estoy llegando. No. Si alguna vez pasó, y sí pasó, le escribí, es Roberto, no Ricardo, escrito, para que la propia persona corrigiera. Entonces, ese sentido de respeto, de responsabilidad, fue lo que permitió poder sentarse en esa silla con figuras de esa dimensión, como Delio y como Gonzalo. A mí no me tocó con Mario. De hecho, yo entro por Mario. Mario muere poco tiempo antes, parte de este plano, como dice Sergio, y de alguna manera, en nómina, yo sustituyo a Mario Dubois en Venevisión. Y de alguna manera también es una responsabilidad, porque Mario era un tipo muy versátil, un tipo que te narraba un boxeo, que te narraba un fútbol, y también podía incursionar en el béisbol con mucha clase, con mucha claridad y con mucha credibilidad. Entonces, sí, entrar allí a hacer algo que hacía un señor de esa dimensión era todo un reto, y había que procurar hacerlo de la mejor manera posible, es asumirlo con el respeto y la responsabilidad con la que había que hacerlo. No, bueno, completamente de acuerdo con eso que dice Fernando, y además que a mí me tocó una situación hasta cierto punto diferente a la de Fernando, porque Fernando entra como un narrador más del equipo campeón de Venevisión, y le tocó compartir transmisiones, como él mismo lo dice, con Gonzalo, con Delio, en fin, inclusive hasta recuerdo que hubo un juego, no sé si fue de Serie Mundial o de la pelota profesional de Venezuela, que a Fernando le tocó con Delio y con Gonzalo, y la orden que mandó Raúl Pérez era que el juego lo iban a narrar Delio y Fernando. Entonces eso fue duro, incómodo para Fernando vivirlo de esa manera, porque bueno, esa es la orden que está recibiendo el productor, ¿no? Entonces, son situaciones incómodas que en algún momento determinado se tuvieron que vivir. Yo entré fue como un asistente de producción, solo que conseguí las oportunidades de hacer algo en pantalla, muy pocas, pero las tenía. Entonces, yo no fui de esos alumnos de Gonzalo López Silvero
donde Gonzalo me agarraba y me decía, Héctor, esto se hace así. No, fui de los que llegué allí y tal vez no era muy didáctico Gonzalo tras cámara con todos nosotros, pero yo aprendía de todas esas cosas. Entonces me tocó, por supuesto, como dice Fernando, primero el respeto, la situación, el entender dónde estaba parado y que era mi gran oportunidad y que no debía perderla. Y bueno, y me tocó estar al lado de esas figuras que tú acabas de nombrar, los tres que acabas de nombrar. Me tocó trabajar con los tres, inclusive con Gonzalo como productor y en cámara. Con Delio me tocó en cámara y en radio también. Y con Mario fundamentalmente en televisión. Yo recuerdo que Mario inclusive hasta abandonó un mundial un poquito antes de empezar, después regresó. O sea, son situaciones que a veces uno, como estaba empezandito en todo esto, le era bien difícil e incómodo, pero todo eso nos nutrió, nos enseñó a seguir creciendo, pero sí viéndolos, observándolos, cómo trabajaban, cómo salían de un problema. Yo no, hasta ahora, yo aquí en Venezuela no he visto un mejor comunicador social para defender un juego de béisbol, o bueno, no digo de fútbol porque él no hacía fútbol, para defender un juego de béisbol que estuviera muy abierto, por decirte algo, 10-0, 9-0, esos juegos que son tan difíciles de transmitir. Ahí López Silvero era un fenómeno. Empezaba a recordar cosas de lo que es la pelota que se jugaba en Cuba, la pelota que se jugaba en cualquier lado del mundo. Y eso salvaba una transmisión y todas esas cosas uno las aprendió de esos tipos que eran demasiado buenos. Recordando eso que decía Héctor de aquella vez que me ponen a mí a narrar aquel juego con Delio y no a Gonzalo, le tocó ese trance tan difícil y yo en el medio, yo calladito. Si me ponen, le tocó a Eduardo Escobar, al pobre Eduardo, darle esa noticia a Gonzalo. Lo dijo y se fue corriendo. No, Gonzalo, tú no narras. Y salió corriendo. Y Gonzalo se quedó así mirando. Gonzalo fue a hablar con Presidencia. Sí. Con Presidencia. Había una fiesta en el canal y luego, bueno, se quedó en la fiesta en el canal y se echó unos palos y se quedó tranquilo. Pero en el momento fue duro. Fue heavy, como se dice, porque agarró una rabieta de marca mayor y Eduard se fue y quedé yo ahí. Yo no digo nada. Si me toca narrar, yo narro. Y si no hay que narrar, no narro. Yo hago lo que me digan que haya que hacer. Y bueno, así fue. Y en una transmisión, y me acordé de repente también una transmisión de Grandes Ligas en Venevisión, yo llego al estudio y está Gonzalo ya sentado y tenía las 2 balitas puestas. Yo voy a buscar mi balita y yo no tengo balita, ¿cómo hago yo aquí? ¿Cómo le digo yo a Gonzalo que tiene 2 balitas puestas? Y no fue que se puso las 2 balitas porque él iba a hablar nada más, no, sino que de manera equivocada, por distracción, qué sé yo, se puso las 2 balitas, una en cada lado de la solapa del traje. Y entonces fui yo con Cabure, ¿te acuerdas de Cabure, que era el coordinador? La figura del coordinador, tan importante en un estudio de televisión. Por algo existe la figura del coordinador que se ha perdido, se ha eliminado y es para cuidar todo tipo de detalles. Yo le digo, mira, Cabure, Gonzalo, tiene las 2 balitas puestas. Y Cabure se da cuenta, Gonzalo, es un tipo así, echado para adelante, echador de broma. Te vas a hablar tú solo, quieres las 2 balitas, dale una a Fernando, vale. Y me pusieron la balita y bueno, salimos a la transmisión. Pero son ese tipo de detalles, de interioridades que uno cuenta para que tengan idea de las situaciones, ¿no? Sigue el catcher y la tiene, se le cayó, pero la tiene Pirro al lado de él. Se le saltó de la mascota y la recogió Pirro antes de que llegara al suelo. Increíble. Esta es una de las jugadas que se recordará por mucho tiempo. Vean esto. La pelota le da a la mascota a Boone. Los nervios. Le salta. Y Pirro está al lado y la recoge. Esta va para la historia, amigos. Para la historia. Increíble la jugada. 2-out. 4-1 ganando Filadelfia. Bases llenas por Kansas City. Y lo ponchó. Y amigo, Todd McGraw es aspirante también al más útil a su equipo. Todd McGraw, un gran candidato. Amigos, hay fiesta en Filadelfia. Pero lo de Filadelfia es horroroso. Vean esto. ¡Qué espectáculo! Ganan 4 carreras a 1 y McGraw vuelve a salvar el... Hay un detalle que ambos acaban, en el que ambos coinciden, y es en el factor de la versatilidad. Deportivos Venevisión, o sea, bien sea en el formato del programa
o bien sea en el formato que les tocó manejar a ustedes, tuvo béisbol, tuvo fútbol, tuvo Juegos Olímpicos, o sea, tenía que hacer de todo. O sea, yo entiendo, pues conozco de primera mano, sobre todo el caso de Fernando, cómo se prepara, por ejemplo, el que es hombre de béisbol, cómo se prepara para el fútbol y que se encierra a estudiar y cuando llega el momento de la gran competición, el caballero ya está listo y sabe más que cualquiera de los otros que está ahí. Pero uno, ¿cómo se manejaba ese tema para ser tan, se manejan ustedes para ser tan versátiles? Y dos, bueno, ya Fernando recordaba una, pero ¿qué otra anécdota queda de ese tener que ir pasando de un deporte al otro y al otro y al otro y siempre con el estándar más alto de exigencia y excelencia? Ciertamente, esa transición no era nada fácil. En esa época, cuando a mí me tocaba un mundial en Venevisión, lo asumía con un rigor absoluto, sabiendo que no es mi deporte natural, sabiendo que, vaya, los léxicos y las maneras son totalmente distintas al béisbol. Y uno es conocido por ser narrador de béisbol. Entonces, para que la gente te crea, para que la gente se trague que un narrador de béisbol venga a narrar fútbol, bueno, tienes que ser muy respetuoso y no decir golvídenlo por decir algo o que se te escape una frase de béisbol en fútbol. Yo pedía, y yo en esa época y toda la vida paralelamente hice radio, y en esa época, en la época de los mundiales, hay transmisiones de grandes ligas, pedía no transmitir más béisbol para, entre comillas, desintoxicarme de los términos de béisbol y poder comenzar a pensar en fútbol. Me ayudaban muchos juegos amistosos, me ponía a ver más fútbol que lo habitual, porque yo siempre veo fútbol y he visto fútbol toda la vida y me encanta el fútbol. Y mi primer deporte es el béisbol, pero me encanta el fútbol también y lo veo y lo disfruto. Pero evidentemente el trajín y la actividad permanente era más con el béisbol. Y el fútbol, cada 4 años, requería entonces comenzar a pensar en fútbol y comprender en esos momentos que yo en fútbol no me podía manejar igual que en béisbol. Uno tenía que saber qué piso estaba tocando, qué era lo que tú estabas, en donde tú te estabas moviendo. Yo en béisbol podía con Héctor decirle, Héctor, ¿qué te parece aquí un toque de bola? ¿Qué te parece a ti el zurdo? O una situación estratégica porque lo entiendo. En fútbol no. Y tenía que estar muy claro con eso. Yo no podía decirle a Carlos Horacio Moreno, profe, caramba, este 4-3-3 no está funcionando, hay que traer... Por Dios, no. Entonces yo sabía hasta dónde llegar, cuáles eran mis límites y actuar en consecuencia. Entonces en el fútbol era un animador, un narrador, tratando de hacer uso de toda la capacidad de emoción posible y hasta allí. Y dejar que los analistas fueran los analistas total y completamente. Un pequeño detalle, una cosita por allí, bueno, algún recuerdo histórico o alguna nota de algún mundial específico que tuviera, porque sí las tenía y las llevaba, bueno, eso también te da credibilidad y eso construye esa credibilidad que tú le podías poner a la audiencia al momento de hacer la transición. Y una pequeña anécdota, en este caso de béisbol, Javier, fue en un momento en que yo estaba narrando en radio con el circuito de Leones del Caracas, donde la dinámica de transmisión es totalmente distinta. Las cuñas, el comentarista, el locutor comercial, y paso a los siguientes 4 innings y medio a Venevisión. Corriendo desde una caseta a la otra, llego, me siento, empiezo a narrar, me da la bienvenida a Héctor, Carlos Alberto, quien estuviera, y yo entré con un ritmo desaforado de radio. Y desde la móvil, por la comunicación interna que teníamos, Francisco Miramontes, que era un brillante productor que tuvimos en esa época en Venevisión, me dice, epa, Fernando, estás en televisión, acuérdate, haz el cambio. Hoy día, cada vez que yo hago esa transición, me acuerdo de Francisco Miramontes para poder hacer el switch, sea de radio a televisión o de televisión a radio y adecuarme a las características de la transmisión. Bueno, mira, en mi caso yo tenía la doble función, ¿no? La responsabilidad en cámara y la producción. Y cuando llegaban los Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, para mí eran un reto a nivel de productor. Entonces, claro, lo que podía estudiar a nivel de producción para ver cómo le sacábamos mejores provechos, bien sea con una imagen o con una tabla,
eso, por supuesto, a su vez, lo estaba recibiendo internamente por si me tocaba hacer en ese momento el ancla de la transmisión o todo lo demás. Y yo siempre he dicho que en este tipo de eventos como los Olímpicos, una de las cosas que yo más envidio es a los estadounidenses. Los estadounidenses siempre tienen, porque los estadounidenses tienen anclas como Fernando Arriaza, como Héctor Cordido, igualito, en diferentes eventos. Tú lo ves en esto, lo ves en el otro, solo que en uno profundizan más, en otro menos, pero siempre tienen un experto al lado. Esa batalla, hasta cierto punto, la pudimos ganar en Venevisión y varios mundiales teníamos gente especializada en el tema, con la gran diferencia y el gran diferencia yo lo escribiría en mayúscula, la palabra completa, allí es donde uno envidia a los americanos. Tú veías que el estadounidense traía a sus invitados y ese tipo frente a la cámara pareciera que hubiera estado toda la vida trabajando ahí. Lo preparaban para eso. A mí me tocó justamente en la de Seúl, que pudiéramos decir que era donde más fiebre yo estaba, porque era la oportunidad de mi vida y la quería aprovechar al máximo. Bueno, mira, esas cosas que ocurren, ¿no? Yo recuerdo que en el año 88, bueno, empezamos a grabar los especiales, eso que yo conté al principio de toda esta conversación, de los venezolanos que iban a Seúl. Y había uno, que era el del velerismo, que el presupuesto no daba para ir a Margarita a grabarlo. Entonces, la presidenta de la Federación de Vela en aquel momento nos dice, pero él tiene que venir a Caracas hasta tal fecha. Yo dije, bueno, vamos a aprovecharlo. Y efectivamente, el día que grabamos el programa, se invita a este muchacho. Y bueno, empezamos, se grabó el programa y apenas termina el programa, Gonzalo, Delio, yo no estaba haciendo el programa al aire, por supuesto, todavía no me habían dado la oportunidad de hacer cámara. Gonzalo, Delio arrancan. El mismo Julio Cardentey también arranca, y cuando veo el pobre muchacho se ha quedado solo en el estudio, pero solo, ya está, o sea, como, bueno, ya listo, cada quien fue a lo suyo. Y como ese programa generalmente se grababa los viernes, bueno, imagínate tú, ¿no? Entonces Gonzalo y Delio arrancaban, y yo este muchacho solo, y yo, ¿y ahora qué hago yo con este muchacho? Entonces, bueno, en aquella oportunidad uno podía sacar como una invitación y podía, entonces yo lo más que pude hacer fue invitarlo a comer en el cafetín del canal, cuando aquel entonces el cafetín del canal se las traía, y Fernando lo puede decir. Sí, cómo no. Ajá. Entonces invito a ese muchacho a comer en el cafetín del canal, y bueno, lo que hago es hablar y le saqué toda la información posible, pero más por buscar conversación y por supuesto para nutrirme yo. Esta frase siempre se la oímos, creo que era Carlos Alberto, y siempre decía, la suerte de los buenos. Como mi trabajo iba a eso, bueno, un día en los Juegos de Seúl me toca con Mario Dubois y Felo Jiménez hacer un programa resumen de Seúl que llegaba generalmente como a las 4 de la tarde a Venezuela y se hacía en vivo, porque claro, después entonces se hacía en vivo de una vez porque nosotros estábamos de muy temprano transmitiendo. Entonces, en aquel entonces no era que te llegaba, no, llegaba un fax de la OTI que decía viene tal cosa, viene tal cosa, viene tal cosa. Y bueno, y arrancamos a hacer el programa, me acuerdo que el director era el Pollo Simonato, y entonces, bueno, arranca el programa y nada, nosotros creo que el fax no había llegado, entonces no sabíamos qué venía ahorita, qué venía después, y en eso viene el velerismo. Y recuerdo, esto no se me olvida a mí, Mario Dubois viene y le dice, caramba, llegó el momento del velerismo en los Juegos Olímpicos. Y de esto sabe mucho y bastante Felo Jiménez. Y viene Felo Jiménez y recibe y dice, no, Mario, usted está equivocado. Quien sabe realmente de velerismo es Héctor Cordido. Y entonces cuando llego yo, vengo y digo, bueno, sí, en estos momentos estamos viendo la clase Mistral. La clase Mistral significa, en los nombres de las clases en cada uno del velerismo va de acuerdo a la marca de la ¿cómo se llama? De la vela, de la marca de la vela. Entonces la clase Mistral justamente donde está el venezolano, fulano de tal, eso es de manera individual, son tantos recorridos, el que haga menos puntos es el que gana, y resulta que yo relleno los 5 minutos que pueden haber llegado, los 6 minutos de velerismo, y nos vamos a comerciales. Y entonces se produce un silencio en el estudio, y por el talkback el Pollo Simonato viene y dice, bueno, como aquí hay un poquito, podemos usar la palabra apropiada, muy típica del Pollo Simonato. Y agarró el pollo. Exactamente, muy de él. Y viene el pollo y dice, bueno, ¿cómo les quedó eso? El carajito los jodió.
a Mario y a Felo, y ambos de verdad me felicitaron, etcétera, y todo lo otro aquello. Bueno, mira, la suerte de principiante, porque si ese muchacho no hubiera ido al canal a almorzar, a lo mejor yo no sé quién le hubiera dado yo el pase, a lo mejor a Cabure, Fernando. Entonces, mira, todas esas cosas se vivieron en aquel momento, bueno, y había que prepararse de verdad, eso, mira, había que prepararse, había que hacer estudios, comprábamos un libro que es una maravilla, parece la guía telefónica antes de Venezuela, que era de los Juegos Olímpicos. Siempre Fernando como que iba a los entrenamientos. Fernando, te traeste 2 o 3 bichas de esas. Sí. Bueno, sí. ¿Tú sabes para qué había que prepararse? Para los Juegos Olímpicos de invierno, porque esos sí eran deportes absolutamente distintos, no tradicionales, ajenos a nuestras costumbres, y comprábamos libros, no había internet, porque hoy día es muy fácil, tú pones tu computadora ahí y transmites el juego. Igual hay que prepararse, porque la gente se da cuenta, la gente no es boba, si tú estás, lo que estás es repitiendo lo que sale en internet de algún deporte en específico, pero caramba, del bobsleigh, o del snowboard, o del patinaje artístico, deportes tan raros. O del curling, que es el más famoso de... Es que ahora me viene a la memoria una vez, y teníamos una fanfarria armada, esa transmisión fue contigo, Héctor, que era la primera venezolana que iba a participar, era el carrito ese que se lanza por Higinia Bocalandro, y nosotros con esa fanfarria, la primera venezolana, qué emoción, y nosotros preparando la escena para la incursión de la primera venezolana en los Juegos Olímpicos de Invierno, Higinia Bocalandro, y cuando Higinia se lanza por para abajo, se ha desbordado y quedó la pobre mujer en medio del curso, asistida, porque se dio unos golpes muy fuertes. Afortunadamente no pasó nada a mayores, pero bueno, imagínate tú, nosotros con esa fanfarria presentando a Higinia Bocalandro, y terminó ocurriendo ese desastre. Sí, quedó boca abajo la pobre. Fue Nagano. Creo que fue Nagano. Nagano, sí, en Japón, no, sí. Me acuerdo. Sí. Es que me acuerdo, posiblemente yo estaba viendo esa transmisión. Sí. Fue en vivo, además. Pobre. Pero si nos estás viendo, Higinia. Inclusive creo, no, si mal no recuerdo, creo que la actuación de ella estaba, no sé si era en pleno noticiero o había un programa en vivo. En ese era momento. prime time, era 8 de la noche, sí, eso sí. Algo de eso, y bueno, mira, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Se va en el carril 6, ahí viene la última piscina. Ahí vira el alemán. Vidal viene con Morales. Vidal todavía luchando el segundo lugar. Vidal y Morales por el segundo. El alemán primero. Se va acercando peligrosamente el australiano Sieven. Morales perdiendo compostura. Ha perdido el ritmo. Viene Vidal. Sieven se está colando. Ahí está Vidal. Vidal está apretando. Está llegando donde está el alemán. Va de tercero Vidal. Morales cerrando fuerte. Vidal va de tercero. Perdió el alemán, Vidal se ha metido de tercero. Segundo el alemán, Vidal tercero en nuestra apreciación. Bien amigos, ahí vienen, Vidal oficialmente 1:57:51. Hay una anécdota muy especial en esto de las transmisiones, y son ciertas casualidades que se dan en el deporte, y al mismo tiempo el tema de la emoción, el contexto y ese momento puntual. Y vengo con la famosa narración tuya, Fernando, de aquella Serie del Caribe del año 2006, cuando viene ese fly de Henry Blanco y le cae a Erika Ibar, esa anécdota de tu narración del no puede ser, no puede ser. ¿Qué te acuerdas de ese momento? Porque uno le pregunta a los fanáticos del béisbol, sobre todo los Leones del Caracas, un momento cumbre de alguna narración, y mucha gente te va a decir esa. Bueno, es que pasaron tantas cosas. Fue un inning tan movido, con tantas situaciones diversas. Con la remontada del equipo venezolano, con Alex González, que se separa de la base, y Alex, quédate en la base, por favor. Fueron muchas cosas, porque los sentimientos estaban a flor de piel. Sí. Porque era Venezuela, porque Venezuela tenía 17 años sin ganar la Serie del Caribe, y el sentimiento venezolano afloró total y completamente. Primero debo decirte, Sergio, que no fue nada fácil, porque en el séptimo inning, tal vez un poquito más adelante, entra a nuestra caseta de transmisión Gustavo Cisneros, el dueño del canal, y se sienta con nosotros ahí. Yo creo que ya... Y del Caracas.
Sí, Sí. exacto, y de los Leones de Caracas además, correcto. Con toda la comitiva y los guardaespaldas, y bueno, yo hice un ejercicio de abstracción y yo dije, mira, yo aquí tengo que seguir narrando igual, yo no tengo por qué complacer a nadie, aquí entró el dueño, pero yo tengo que seguir haciendo mi labor como la he venido haciendo y ser yo mismo, no, por más que, oye, no deja de ser intimidante y un factor de presión que el dueño del canal y del equipo que está jugando esté allí al lado ligando. Pero uno tiene que guardar, aún en el sentimiento venezolano, guardar el profesionalismo y respeto a la transmisión como tal. No volverse un fanático al aire, porque tampoco esa es la idea. Y ante el posible desenlace, Héctor baja al terreno con Carlos Alberto y hubo un momento en que me quedo yo solo, como pasaba en esas instancias, para entrar justo al momento final, porque procurábamos cuidar todos los detalles, pero yo en ese inning final estaba solo arriba, entonces tenía que llenar los espacios como narrador y por más que en televisión se guardan silencios, no era momento para silencio, sino para estar arriba, porque se percibía en el ambiente que algo iba a ocurrir. Ahora, que ocurra lo que ocurrió, nadie lo puede esperar. Que venga un fly y le caiga en la cabeza a Eric Aybar y la pelota se vaya para allá y Napoleón Calzado se sonría y ni la vaya a buscar y Alex González recorra todas las bases para anotar, no puede ser. Es un final, es un desenlace absolutamente insólito y de ahí surge espontáneamente, no puede ser, esto no puede ser, pero sí lo es. Y bueno, quedó registrado y gracias a Dios es una transmisión que quedó grabada en el recuerdo de la afición en Venezuela. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando Aybar. Aybar está perdido. La bola cayó. Amigos, se fue la bola. Viene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. Y si lo es. Sí lo es. Sí lo es. No puede ser. Pero sí lo es. Amigos. Venezuela es campeón de la Serie del Caribe 2006. Descorten la champaña y a celebrar Venezuela, porque somos los campeones de la Serie del Caribe 2006. Los Leones del Caracas le dan a Venezuela su sexto título. De todos esos eventos que te ha tocado ver como parte del equipo de Deportivas Venevisión, a lo largo de todos tus roles, ¿cuál es el evento deportivo que sientes que más te ha marcado? Mira, sin lugar a dudas, Javier, lo que más le marca a uno son los mundiales de fútbol. No me preguntes por qué. O sea, para mí los Juegos Olímpicos tienen muchas cosas interesantes, tal vez porque yo soy de esos productores ligeramente complicados en el sentido de que me gusta que las cosas sean complicadas para hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, para mí los Juegos Olímpicos eran eso, por lo complicado, son varios eventos, cómo maneja esto, cómo maneja aquello, dónde debemos estar en un momento determinado. Por decirte algo, en unos Juegos Olímpicos nos tocó una final del Potro con Arzones. Y a este se le ocurrió fue cuando alguien me dice, no, porque tú sabes, él practica en Valencia y aquí está el Potro con Arzones que él utiliza. Bueno, hemos mandado un camión a buscar el Potro con Arzones y ponerlo en el estudio de Venevisión y iluminarlo así como, bueno, así teníamos alumbrado el Potro con Arzones que usaba Fuentes, creo que era, ¿no? En aquella final de los Juegos Olímpicos. Entonces, para mí los Juegos Olímpicos tenían esa peculiaridad. El estar en Venevisión y saber que no podemos ser ESPN, ni Meridiano Televisión, ni ningún canal de eso, sino que respetar que hay novelas, que hay noticieros, que hay esas cosas, y esperar el momento oportuno para decir, dame el pase que ya venimos, y entrar allí, eso tiene un valor a nivel de producción maravilloso, y eso me encantaba muchísimo a mí en los Juegos Olímpicos, pero los mundiales eran otra cosa. Los mundiales uno iba un día a un restaurante, iba a un sitio a comprar algo y aquel, no, y yo, porque el juego se convertía el venezolano en un analista de fútbol impresionante. Y además es que Venezuela es uno de los pocos países que daban todos los juegos, los 64 partidos, los daba Venevisión, los daba Radio Caracas, los daba el Canal 8 cuando el Canal 8 también transmitía estos eventos. En fin, era entonces... Decirte que me marcó más, mira, a nivel de todo esto, por supuesto, los mundiales de fútbol por el feedback de la gente, pero la primera final Caracas-Magallanes fue algo trascendental en la historia
de la televisión y sobre todo para un canal como Venevisión, que tomaba por primera vez el evento después de muchos años. Fue algo que pinceló mucho lo que fue el futuro de esas transmisiones en Venevisión. Jugada que se practica mucho, toca la bola, Vizquel baja rápidamente el pitcher, se resbala, tira sobre primera, out en la inicial. Por poco tumban a García, que le cortó el lado ligeramente mareado, avanzando en el sacrificio Cedeño a la segunda. Resbaló Greensley y por poco se le complica el out en primer turno sanamente y a disfrutar del espectáculo. No queremos lamentar esto que es... Bueno, y está bateando Abreu a lo profundo, se llevan claro al center field, la bola rebota contra la cerca, viene Cedeño para home y Abreu llega hasta segunda con un doble. Y aquí está la carrera número 3 del Caracas, pero la cuenta 2 bolas, 1 strike. De todas maneras... Igual ustedes lo comentaron al principio del programa, que bueno, el formato Deportivas Venevisión partió de una manera, ustedes incluso lo vieron antes de comenzar a trabajar en el canal, eventualmente fue mutando por estas razones de rating, y ya eventualmente después reapareció como cápsulas, y a lo largo del tiempo ya ha sido como un poquito más difícil mantenerlo, o sea, han tenido que, bueno, lidiar con situaciones país. ¿Qué ha pasado de hace un tiempo para acá con Deportivas Venevisión? No, bueno, eso sí te lo puedo responder yo con mucha claridad y un poquito tal vez nostálgico y de dolor, ¿no? Pero es así, y ahí hay que recordar un poco la frase esa que nombró Fernando ahora de que el deporte no da rating, y es una gran verdad que dijo Gonzalo, fue una verdad a media. Una final de un mundial de fútbol, tú puedes poner en los demás canales cualquier cosa, nunca le va a ganar a una final de un mundial. Si un venezolano va en busca de una medalla en unos Juegos Olímpicos, no hay ningún evento en ningún otro canal que le pueda ganar a eso. La final del béisbol, cuando tienen los grandes protagonistas de nuestra pelota, Caracas, Magallanes, Lara, Zulia, La Guaira, involucrados en esa final, también difícilmente hay algún programa que pueda dominar en el rating con respecto a una final del béisbol. Pero todo lo demás no. Y efectivamente el programa a nivel de números no funcionaba, era muy difícil. Había que hacer muchas cosas diferentes, hacíamos entrevistas y darle un corte un poquito diferente a lo que era la dinámica de un programa como ese, pero era muy difícil. Ya mantenerlo realmente es casi imposible en un canal de variedades como Venevisión. Ha sido realmente una serie mundial donde Toronto salió de favorito, vino a ratificar por qué ganó la temporada, por qué ganó el playoff frente a los Medias Blancas de Chicago y por qué nosotros nos tomamos la libertad de hacer una crítica al manager Sisto Gaston cuando no hizo el cambio de picheo adecuado. Asimismo, Fregosi trajo con una carrera a un hombre que es de mucho riesgo, como el caso de Mitch Williams. Bueno, uno de los problemas que tenían ambos clubes era el bullpen intermedio. Era el bullpen intermedio. Y era, en realidad, en la totalidad, era el picheo. No eran equipos como el Atlanta, que por lo menos, fíjate, y lo eliminaron. Pero contaba con 4 estelares lanzadores, tenían un bullpen bastante bueno, y ellos tenían problemas con picheo. Sí, bueno, una situación también puntual ya regresando también a lo que era las transmisiones de los mundiales, Héctor, y aquí también incluyo a Fernando, porque corríjame si es verdad, el Mundial de Estados Unidos 94 fue creo que uno de los mundiales que pudieron estar allí. Sé que en el 82 Venevisión estuvo en España, en Argentina también, pero en el caso que ustedes dos pudieron estar, Estados Unidos 94 fue un mundial que pudieron hacer esa cobertura desde el terreno, desde los estadios, de esos viajes de costa este, de costa oeste, que yo me acuerdo que Cristóbal Guerra me comentaba lo difícil que era, pero ¿cómo los marcó ustedes? Bueno, a manera de anécdota te digo que Gonzalo López Silvero, que organizó la logística de aquel mundial, nos inscribió a todos en el programa de viajero frecuente de American y yo acumulé 17,000 millas durante el mundial y fui el que menos voló, el que menos viajó y acumulé 17,000 millas que pronto me sirvieron para un pasaje gratis. Así que muchas gracias a Gonzalo por aquella feliz idea de inscribirnos en el American Advantage.
Bueno, una vez que había posición de comentarista en un juego en San Francisco, había posición de comentarista contratada para un juego de Rusia-Camerún, que fue el juego de los 5 goles de Oleg Salenko y el juego de Roger Milla, que anota el gol del tipo más viejo en la historia de los mundiales, el jugador de más edad en la historia de los mundiales. Resulta que hay que ir a honrar esa posición de comentarista que ya estaba pagada. Y nos montan en un avión a Daniel Chapela y a mí para ir a San Francisco y después del juego para atrás. Así como ir a Valencia, ida por vuelta, pero en un vuelo que era desde Dallas hasta San Francisco de aproximadamente 2 horas, y valió la pena porque si bien fue un juego que no tenía tanta trascendencia y que tal vez por eso se pasó el detalle de organizar la presencia del talento allá, pues bueno, terminó siendo histórico con los 5 goles de Salenko y con el gol de Roger Milla, que por cierto, a modo también de anécdota, Manolo Dávila ignoraba que había gente allá y él narraba los goles desde Detroit, lo que estaba ocurriendo en San Francisco, y alguien creo que fue el Pollo o tú mismo, Héctor, le dijeron, mira, Manolo, para un momento, tenemos narradores allá, tenemos gente allá, porque deja que transmitan ellos los goles allá, por favor. Sí, porque era un juego paralelo, estaba a la misma hora. Tocaba con Brasil-Suecia, que están los 2 clasificados ya. Sí, correcto. Esa era la situación, que había 2 juegos paralelos. Y como al tercer gol de Salenko, sí pude narrar yo los golcitos de Salenko y el de Roger Milla. Pero sí, eran eventos extraordinarios. Pero aún siendo yo un hombre de béisbol, y que la Serie del Caribe también es algo especial, y muchas coberturas en Series del Caribe, yo debo decir que no hay nada como un mundial, por la magnitud del evento, por lo que representa el evento, y sobre todo cuando se hace in situ, como pudimos hacer Estados Unidos 94 y Francia 98. Y había otra peculiaridad, y es que el canal, en épocas de mundiales, se abocaba a nosotros. Nosotros éramos no un cero a la izquierda, pero cerca de serlo durante el año. Pero cuando venía un mundial, óyeme, Héctor Cordido y Manolo Dávila y Cristóbal Guerra y Carlos Horacio Moreno y todos los que conformábamos el equipo campeón, pasábamos a tener una importancia y nos tomaban muy en cuenta, y el canal se abocaba al evento. ¿Por qué? Porque el otro canal también lo estaba transmitiendo. Entonces la competencia era directa entre el mismo evento, a ver quién lo hacía mejor. Y dio digamos, la buena fortuna para nosotros, aparte de que, ¿cómo fue que dijiste antes? Que la suerte es para los buenos. La suerte de los buenos. Bueno, nosotros tuvimos esa suerte de los buenos, porque a partir de allí, a partir de la final Caracas-Magallanes de la 93-94, que Radio Caracas tenía un yugo en el rating, en el bendito rating que, vaya, atormentaba a los directivos del canal, tanto de RCTV como de Venevisión. Tuvimos esa primera señal con aquella final, cuando el presidente Rafael Caldera, bueno, viene la final Caracas-Magallanes, voy a terminar la cadena para que empiece el juego. Vaya, y el juego era nuestro, ¿no? Entonces, a partir de allí hubo esa señal que ganamos por primera vez a Por Estas Calles, que tenía como 2 años, una novela larguísima, muy buena, por cierto, ganando el rating invariablemente. Entonces, Caracas-Magallanes le arrancó un poco de aquel rating, y eso se afianzó con el Mundial Estados Unidos 94, porque RCTV venía ganando los mundiales anteriores, y a partir del Mundial del 94 hay un cambio, y Venevisión pasa a dominar los mundiales. Y a partir de los mundiales, el canal comprendió que era la base para promocionar otras cosas, para enseñar la muestra de canal en su programación general, canalizándola en los mundiales. Y entonces se gana a Estados Unidos 94 el rating, parejo, se afianza ese dominio en Francia 98, donde además, debemos decir, Héctor, hubo un detalle logístico donde supuestamente había un acuerdo de no ir a transmitirlo desde el sitio. Por algún detalle se enteran en Venevisión que estaba organizándolo RCTV, transmitirlo desde allá, y Venevisión dice, bueno, si esto es así, vamos y vamos con todo. Y nosotros tuvimos transmisiones de primer mundo
en Francia 98. Teníamos posiciones de comentaristas en todos los estadios. Eran pocos los juegos que hacíamos desde el International Broadcasting Center, desde el IBC, donde estaba nuestra oficina. Y eso marcó una diferencia porque teníamos camaritas de posición de comentaristas que manejábamos como un joystick de un juego de Nintendo. Uno le daba la camarita y uno se mostraba, miren señores, esta cámara, esta toma exclusiva de Venevisión, y allá está una bandera de Venezuela, y allá... Tantas cosas que marcaron una diferencia por el apoyo del canal y porque valoraron lo que representaba una buena transmisión del Mundial compitiendo de tú a tú con el otro canal que estaba también transmitiendo el mismo evento. Entonces, al final allí sí, el talento, la puesta en escena, los recursos tecnológicos marcaban una diferencia. Totalmente. No, es así, inclusive yo recuerdo en ese Mundial de Estados Unidos, quien aborda y quien tiene la producción ejecutiva del Mundial de Estados Unidos es Raúl Pérez. Y entonces cuando hacemos la planificación, que se hace justamente después del sorteo del Mundial, en diciembre, nos sentamos, Francisco Miramontes, Raúl y yo, a hacer una planificación de cómo debía cubrirse el Mundial de Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que Raúl, antes de empezar el Mundial de Estados Unidos, renuncia al canal y entonces queda un vacío en el canal. Y ante la proximidad del evento regresa López Silvero, que no se había ido de Venevisión como ancla, pero sí se había ido ya como productor a terminar de construir. Entonces, y aquí es donde viene un poco la anécdota. Yo recuerdo que en diciembre, cuando había ya que anotar las personas que iban a viajar, y yo le digo a Raúl, déjame en Caracas, porque aquí es muy complicada la cosa. Manda todo, no, tú tienes que estar allá. Que no, Raúl, yo manejo mejor mi operación aquí. No. Bueno, lo cierto es que me ponen a viajar y después entonces cuando entra Gonzalo dice, no, contigo que se quede en Caracas. Gonzalo, no tengo ningún problema, yo me quedo en Caracas. Y ese Mundial tuvo algo y era que fue sobrevendido. Los 15 minutos en la etapa de medio del partido no alcanzaban para cumplir con la pauta comercial, había que meter unas en la antesala. Y entonces viene la primera, así como le tocó a Edward decirle a Gonzalo, narra Fernando, y se fue corriendo a mi casa. A mí prácticamente me tocó lo mismo. Y era que el ancla de todos los juegos era Delio. Y yo le dije a Delio, cuando tú quieres descansar, tú me dices que yo me pongo el frío y la corbata y yo hago de ancla cuando tú no quieras venir. Pero lo ideal es que seas tú el ancla. Pero Delio tenía la revista del Mundial de Fútbol y bueno, y aquello era, bueno, recuerden, la revista del Mundial de Fútbol está a la venta, etcétera, esto, lo otro, aquello, y pasaba el tiempo y nunca llegábamos a cumplir con las pautas comerciales. Y un sábado, me acuerdo que eso fue un sábado, me llaman a mí a presidencia, estaba el alto mando del canal allí, y me dice, mira, estamos teniendo problemas, pasa esto, y esto. Y yo voy y hablo con Delio, le digo, mira, Delio, está pasando esto, bueno, necesito que sea más corto, si puedes evítalo de la revista y buscaremos otro hueco en algún momento, después que terminen los partidos. Bueno, ya, Delio tenía tanta historia en el canal que nadie le podía decir nada. Volvió a ocurrir y el lunes a primera hora me volvieron a llamar a mí a una oficina y me dijeron, mira, Delio que se vaya para su casa. ¿Qué? ¿Cómo van a decir ustedes cuando nuestro personaje más importante del deporte en nuestro canal, tú le vas a decir que se vaya a su casa? Pero no podemos. Tenemos mucho problema con los clientes. Bueno, ok. ¿Y quién le va a decir? Pues te recuerda que quien se encargó era Gonzalo y estaba en Estados Unidos. Ya no teníamos a nadie. Y yo vengo y le digo, ¿y quién le va a decir a Delio esto? Alguno de ustedes tiene que bajar y hablar con él. No. Esa es tu función. La mía. Sí, esa es tu función. Bueno, ¿y a quién vamos a poner? No, tú mismo, agarra tu corbata y eso y te pones ahí. Digo, no, vale, pero no, mira, no, yo sé que tras cámara hay muchas cosas que resolver. Veremos cómo haremos, pero ahorita el problema más grande lo tenemos en la cámara y con los clientes. Bueno, tuve yo que bajar y le dije, Delio, mira, pasa esto y yo, yo está bien, yo me voy, a ver, vengo más. Y pegó 4 alaridos que yo también lo hubiera hecho, obviamente. Y se fue y Delio no vino más. Lo único que sí en el fondo me hizo sentir bien es que cuando ya Delio se va, se voltea y me dice, ¿y quién va a quedar por mí? Y yo tragué grueso y le dije, yo, Delio. Bueno, está bien.
sea, me sentí en el fondo bien porque él a lo mejor diría, coño, o sea, a lo mejor van a traer a alguien de afuera o van a poner no sé a quién. Y se sintió bien que por lo menos fuera yo, o sea, alguien así. Y yo tengo una anécdota de un momento de susto, por así decirlo, en pleno Mundial de Rusia 2018. ¿Sabes, Fernando? Y para el público de un medio importante que obviamente también Héctor es el hombre de las estadísticas en el fútbol, es el que calcula cuánto, la hipotenusa entre dos para los clasificados, el número mágico, exacto. Y ese día, cuando a mí el señor Cordido me hace debutar como cuarto comentarista en el México-Suecia, porque todavía faltaba ver quién se clasificaba. Yo recuerdo que yo estaba así, sin afeitarme, ni nada por el estilo, y Héctor me agarra por el brazo y llama al Pollo Simonato y le dice, mira, Pollo, pone el micrófono a Musela que va a ser el cuarto comentarista. Y mi responsabilidad era que yo tenía al señor Cordido aquí al lado. Entonces, la angustia mía era porque, claro, en ese momento la pregunta de Héctor era, ¿tú estás cagado? Y yo le dije, no, Héctor, para nada, vale. Bueno, vamos a echarle pichón. Me ponen el micrófono y recuerdo el primer pase. José Manuel Vieira estaba narrando ese partido. Nosotros teníamos Alemania contra Corea del Sur y el Pollo Simonato del otro lado haciendo, ¿sabes? Porque con el Pollo también es estricto. Y entonces cuando entra el pase, obviamente, yo digo lo que está sucediendo en el otro partido, va 0-0, te vuelvo. Y el Pollo Simonato lanzando besos del otro lado. Y entonces uno habla de lo sabroso que es trabajar también con gran responsabilidad. Ya le tocó a Héctor con Delio, y creo que a mí me tocó con el señor Héctor y también con el Pollo Simonato. Son momentos de verdad que angustian mucho porque uno no se quiere equivocar. ¿Qué les deja a ustedes los últimos años de tuyo, Fernando, propiamente de las transmisiones de béisbol y también de tu último mundial, que creo que fue Brasil 2014? Y también a Héctor, ¿qué te ha dejado a ti estos últimos años que ha tenido mayor dificultad de salir adelante con una transmisión? Bueno, Brasil 2014 fue muy satisfactorio para mí porque marcó mi regreso para Venevisión. Regresé corriendo y la oportunidad se da con el Mundial de Brasil 2014, que se monta con toda la capacidad y profesionalismo del grupo, con Héctor a la cabeza, y fue muy satisfactorio porque reencontré toda esa esencia de hacer televisión con convicción, con gusto, con amor a lo que se está haciendo. Y la posibilidad de regresar con un gran evento como ese también me llenó de muchísima satisfacción. Entonces, fue prácticamente, digamos, el inicio de una segunda etapa en Venevisión sumamente satisfactoria de ¿cuántos? 4 o 5 años más, luego de los 17 iniciales, y hubo una última transmisión en el béisbol profesional venezolano, cuando yo todavía no había comunicado, sino a personas muy puntuales, muy cercanas, entre ellas Héctor, que yo me venía a vivir a los Estados Unidos, en la que Héctor se despide de mí sin saber si yo voy a estar al año siguiente. Y eso fue... Es verdad. No te preocupes. Sí. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. O sea, no, tranquilo. Tomemos un poquito de agua, Fernando. Se entiende la emoción que representa porque sabemos también lo que para ti representa no solamente la institución, sino todo el trabajo. O sea, para ti no es un trabajo, para ti es algo más. O sea, por eso y se refleja el amor que tienes también por el país, ¿no? Por el tema de el arraigo. Porque duele, porque yo lo entiendo. Yo lo que le está pasando a Fernando, uno lo siente, uno desde afuera lo siente más. O sea, por ahí donde viene todo, por ahí donde viene todo. Yo todavía recuerdo esa conversación en una habitación de un hotel allá creo que era en Puerto La Cruz, inclusive. Fernando me comunicó aquello y de verdad que... Pero bueno, prosigue, Fernando, ya cogimos un poquito de aire, vamos a seguir. Sí, bueno, esa fue la última transmisión en un
en una final del béisbol, sin saber si yo iba a regresar al año siguiente. No se produjo el regreso porque, vaya, viniéndome acá surgieron otras oportunidades de poder yo sostenerme aquí con un canal con el cual estoy pues muy, muy a gusto, porque nació el proyecto con mi persona. Me siento parte del nacimiento de ese proyecto, que es IBC, que sigue tomando cuerpo, que sigue consolidándose, que apuesta a cada vez llevar más cosas. Ahora se transmitió el fútbol español en medio de la coyuntura de la salida de DirecTV del aire. Y bueno, ese tipo de canales que siguen apostando son realmente importantes, y me siento muy afortunado de formar parte de ese proyecto. Pero ese día y esa última temporada en el béisbol profesional, desde el regreso con el Mundial de Brasil 2014 hasta las siguientes temporadas del béisbol profesional, y esa que marcó la despedida, son una etapa, no sé si la más luminosa, pero sí la que recuerdo con más cariño de mi etapa en Venevisión. Mira, yo en eso voy a estar completamente de acuerdo con Fernando. Y yo que viví el Mundial de Rusia, y ya Fernando estaba en otras cosas, y por un lado sentí una gran satisfacción que con toda la coyuntura económica que se vivía o se vive en el país, y más un canal como Venevisión, que fue un canal bandera, y bueno, y gallardamente todavía está allí al aire, y yo conseguir todavía algo, aunque sea un pellizco pequeño de presupuesto para hacer un opening que nada que ver con lo que se hizo con el Mundial de Brasil, ni el de Sudáfrica 2010. Saber que había muchas cosas con las cuales ya no contaba. Tampoco hacer un Mundial completo, porque por la negociación con DirecTV había que hacer, era la mitad del Mundial. Pero lo que más me pegó a mí de esos juegos del Mundial de Rusia fue lo que históricamente ya veníamos haciendo hace muchos años, y era ir a los clubes y transmitir desde los clubes la alegría de que generaba un mundial de fútbol. Y por primera vez desde que yo estoy en Venevisión, oír a un camarógrafo o un productor decirme, es que hay muy poca gente, Héctor. Y yo tener que decirle, bueno, dile al camarógrafo que cierre un poco para que no se vea tan vacía las cosas. Eso a mí me marcó muchísimo, porque en principio dije, bueno, ¿qué será? ¿Será que no estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que no nos están viendo? ¿Será? No. O sea, el emigrar en los últimos años ha sido fue tanto que yo tal vez no me doy cuenta, porque tú sigues en las calles de Caracas, más desoladas que antes, obviamente. Sigues por aquí, sigues por allá, en los mismos estadios de béisbol tú notabas que había ausencia. Aunque llegaba a la semifinal y final y veías un poco más de público, uno en unas ciudades más que en otras, pero cuando llegue el Mundial, ver el Hogar Canario sin mucha gente, la Hermandad Gallega también, el Centro Ítalo-Venezolano, cuando ves aquello tú dices, wow. Eso me marcó mucho en este último Mundial, sí, lo sentí de esa forma, de esa manera, y bueno, es el país con el que tenemos que convivir hoy en día, es el país con el que hay que arrear y tratar de arañar cosas, hacer lo que sea. Y bueno, vamos a ver qué nos depara Qatar, ¿no? Si lo tenemos o no lo tenemos. Una bola, un strike, 2 out, noveno inning. Caracas a un out del triunfo, a un out del campeonato. El lanzamiento, batazo por segunda, llega López, tira la primera. Los Leones del Caracas son los campeones de la temporada 2009-2010. Los Leones del Caracas celebran su campeonato. Los Leones del Caracas representarán a Venezuela en la Serie del Caribe Margarita 2010. En una inolvidable final se han enfrentado los eternos rivales, los equipos que llenan de calor y pasión el béisbol venezolano, y en 7 inolvidables partidos. Uno habla de que a pesar de las adversidades, dentro de todo, uno busca la manera de hacerlo, y hacerlo con mucha calidad. Y esos son trabajos que uno lo hace con mucha alegría, y a pesar de que uno termina agotado, porque de verdad uno tiene que hacer el trabajo de 3 o 4 personas, la satisfacción al final es de cumplimos
cumplimos una vez más. Yo creo que Fernando también lo he escuchado en las transmisiones. El tema de oírte, Fernando, en las transmisiones radiales y volver a repetir en el último partido, en el último juego, mejor dicho, puede ser una final o el último juego de temporada para Leones, es cumplimos. ¿Ustedes creen que a pesar de las adversidades y a pesar de que están entrando algunos nuevos nombres en estas transmisiones, siguen cumpliendo en el país a pesar de esta adversidad tremenda en la que nosotros vivimos? Sobre todo, bueno, yo que soy el único de los 4 que se mantiene aquí en Caracas, ¿no? Uno sigue apostando, Sergio. Uno sigue creyendo. Y el deporte es un vehículo magnífico para generarle cosas buenas a la gente, sensaciones positivas, sensaciones de que se puede. El esfuerzo de un atleta que logra sobreponerse a dificultades y termina alzando el trofeo es un mensaje para la gente que se siente derrotada, que se siente afligida, que se siente contra la pared, que siempre se va a poder. Y una de las cosas que más me llena a mí del proyecto de IBC es que me ha permitido mantenerme vinculado con mi país. Ahorita con las Grandes Ligas yo sigo transmitiéndole a mi país. Es un proyecto donde también se llega a Colombia, Panamá, República Dominicana, a Sudamérica, Islas del Caribe, pero a mi país. Y yo sigo narrándole a mi país. Y como es de la misma gente, el grupo de IBC con el grupo de Unión Radio de los Leones del Caracas, me permite ir cada octubre, noviembre, vamos a ver qué pasa este año, a transmitir tanto en la radio, donde tengo 27 años con los Leones del Caracas, como en televisión en IBC. Y entonces ir y verle la cara a la gente y llegar al estadio universitario y al José Bernardo Pérez y al Pérez Colmenares y a los 7 estadios del país, es una sensación tan, pero tan profunda que no tengo manera de explicarla ni de describirla aquí. Pero me llena de tanto eso, me permite sentirme que estoy cumpliendo con el país, que no me he ido, que sí, vivo en otra parte, pero voy y sigo allí y sigo dándole a la gente esa distracción que tanto necesita en momentos tan complicados como estos. Entonces, es lo más satisfactorio de estar en IBC, que me ha permitido no desvincularme de mi país. Todo lo contrario, mantener la vinculación y los raíces. Es gracias al país y al grupo que se aboca a mantener vivo eso. Entonces, eso hay que valorarlo y tenerlos tan presentes, tan metido en uno, para que uno siga encontrando estímulos y motivaciones y a la vez dárselas a la gente. Yo estoy por circunstancias en España. Vine a arreglar una documentación el mes de febrero. Es triste, por lo menos hoy, es más, al momento en que estamos grabando este estupendo programa que lo he disfrutado enormemente, y volver a ver tan de cerca, pero tan lejos, a mi compañero Fernando Arreaza. Pero así es. Y hoy leer un comunicado de nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional, un comunicado tan vacío, entre comillas, ¿no? Porque, sí, uno no sabe cómo interpretarlo. Sí, exactamente. Entonces uno lo lee y uno dice, ¿y entonces? O sea, sobre todo en mi caso, no, porque bueno, Fernando sigue con una labor en IBC allí, menos mal que todo le vino junto y bueno, la suerte lo acompañó, la suerte de lo bueno, Fernando. Pero entonces, yo estoy en este lado del charco, como dicen, en ascua completamente. Primero, porque no puedo viajar por razones lógicas de lo que están viviendo ambos países, no el mundo entero en todo esto. Entonces no puedo regresar a mi país en el momento en que estamos haciendo esto, pero entonces leer hoy la comunicación de la Liga de Béisbol, donde tú dices, bueno, y entonces, ¿hay béisbol o no hay béisbol? Y realmente no lo sabemos, pero la manera en que está redactado, tú dices, pareciera que es difícil, ¿no? O pareciera que es muy, muy complicado, pero no te lo dicen tajantemente, pero tú en el fondo dices, bueno, aquí lo único que creo que estamos esperando es que haya alguien que agarre y tome la batuta y diga, a ver, pero un momentico, estas pueden ser unas soluciones para que la temporada se salve. Si tú me preguntas hoy, pareciera que es muy complicado jugar al béisbol en nuestro país, bueno, por todas las circunstancias, no solamente por la circunstancia de sanidad,
es también la parte logística, es también la parte política con el bloqueo que existe en estos momentos, que afecta a dos equipos que pertenecen a la liga también, ¿no? Entonces, tú llega un momento que tú dices, oye, qué tristeza, ¿no? Porque es verdad, estamos viendo la Champions, las diferentes ligas de fútbol sin público, la NBA ahora en una burbuja, el mismo hockey también en una burbuja un poco diferente. Entonces tú ves todas esas cosas y tú dices, bueno, que en Venezuela hagamos nuestro torneo igual, pareciera que pudiera ser lo lógico, pero parece mentira, no es tan fácil. Aquí en esos países el acuerdo televisivo es sumamente importante y por lo menos en el fondo tú consigues la manera de recobrar lo que pudieras haber perdido ante la ausencia de público. Pero en nuestro país es muy dificultoso. Los canales de televisión, que en este caso IBC por la parte de los canales de cable y TLT por los canales abiertos, complican un panorama donde no estoy seguro que los equipos digan, bueno, pero ¿qué inversión? ¿Cómo voy a conseguir la inversión que estoy haciendo para ahora, ¿no? ¿Cómo me traigo esos peloteros de Estados Unidos para que puedan jugar la liga? Oye, un proceso complicado y ese comunicado hoy me entristeció bastante. No, y que además deja la situación, como bien mencionaste, deja en ascuas, porque al menos si te dijeran no va a haber temporada, ya tienes todo este lapso para prepararte, bueno, ¿qué hago yo de aquí a fin de año? Pero tampoco te dan una salida, una alternativa. Así que básicamente estamos en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Yo lo leí y releí 3 o 4 veces para tratar de encontrar algún párrafo que me dijera una cosa más o menos contundente. Claro. Es evidente un texto elaborado con un objetivo, comunicarle al país una situación, pero como esperando a ver si alguien tiene un salvavidas. No sé. Pero sí, quedé en ascuas, quedé pensativo y quedé más inclinado en creer, y no por propiamente el comunicado, sino la realidad del país que te explota en la cara a que pueda haber béisbol este año. Ojalá, no sé, haya un giro imprevisto, una cosa insólita y se pueda, pero luce sumamente cuesta arriba. Sí, así es. Complicado. Yo creo que soy un afortunado de tener esta maravillosa casualidad de tenerlos aquí y de recordarlos como dos extraordinarios jefes de las cuales yo puedo aprender el tema de lo que es los comentarios, la locución, en el caso de Fernando, y en el caso de la producción, de lo que es la excelencia, en el caso de Héctor, ¿no? A ustedes les agradezco enormemente, no porque ustedes sepan que yo haya aprendido de ustedes, sino porque de verdad que muchas personas como yo, en cada una de sus transmisiones, ustedes han dejado más de lo que ustedes creen. No, créanme que oírlos es reencontrarse con Venezuela, con la familia, con los amigos y con cosas bonitas, con cosas que a nosotros nos alegran muchísimo. Esa esencia que sigue, que se mantiene. Hay gente que tiene ganas de aprender, hay personas que tienen ganas de aprender, y tú fuiste uno de ellos, Sergio, me consta, en esa etapa en Los Cronistas, un productor inquieto, con ganas de aportar y con ganas de aprender, y eso lo pude verificar en su momento, y eso se valora, y eso se agradece, así como también estas palabras, este encuentro con Héctor, con un hermano, con un compañero, con alguien con quien pasé tantos momentos buenos de la carrera, ese recuerdo de esa Venezuela bonita, cuando pues las transmisiones tenían una mayor repercusión porque la gente podía ocuparse de eso. Hoy la gente se está ocupando de resolver el día a día y de ver cómo puede salir adelante en circunstancias tan difíciles. Entonces, obviamente hay un menoscabo. Hay que hacer el máximo esfuerzo cada quien, aportar desde donde le toque para tratar de regresar a ese país que añoramos. Yo les agradezco el haber reunido o el haberme reunido aquí con Héctor, con ustedes. En Los Cronistas tú eras parte del equipo. Yo siempre tengo esa sensación de equipo, de que el trabajo sale adelante con el aporte de todos. Todos y cada uno son importantes y todos y cada uno son los que llevan la transmisión, el programa, el evento a buen puerto.
y ser parte del equipo es lo importante. Y en función de equipo es como hay que pensar en el país. Así que muchas gracias, de verdad lo disfruté muchísimo y les agradezco habernos reunido en esta tribuna. Así es, de verdad, mira, un honor, un placer de todas estas cosas que estoy escuchando. Yo de manera, les cuento por lo menos, ¿sabes? Que aquí en España se llama telediario, ¿no? Los noticieros lo llaman telediario. Sí. Y yo ya desde hace como 2 meses, cuando ya empezó un poquito la flexibilización y empecé a ver personas que las entrevistaban en los aeropuertos o en las calles. Oye, por fin pude ver a mi hijo, por fin pude ver a mi abuela, por fin pude ver a mi papá. Y yo decía, cónchale, entonces este coronavirus tiene unos cuantos años que nos ha agarrado a nosotros en Venezuela. Vaya, ¿cuánto? Bueno, ¿desde cuándo no ves a tu hermano tú en vivo y en directo? Bueno, lo viste el año pasado porque creo que estuviste por allá. Pero que yo no voy a Venezuela desde 2014. Bueno, ahí tienes tú. Sí. Creo que estuvimos en la única... Creo que la única vez que estuvimos juntos, todos los hermanos y mi mamá, fue después de ¿qué? De 6 años, ¿no? No más. No, 2014, de 2014 a 2004 sí. años, 4 años. Y que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos un solo día en Bogotá, que fue una reunión familiar. Sí. Es verdad. Entonces yo veía todo eso en el telediario y no, definitivamente no saben lo que estamos viviendo nosotros. Por algún lado hay que buscar el lado positivo, alguna de esas aristas, esos chupones que tiene el virus ahí tan horroroso que a veces uno lo ve colocado allí. Bueno, un chuponcito de eso nos llevó a tener esta conversación tan agradable con Fernando, recordar de verdad, porque fue una marca, como bien dijo Fernando, era una marca en nuestro país. Domingo 21 de febrero, 7 de la noche. Jordan, Thomas, O'Neal, Hyman, Johnson, Lexler, Stockton, Robinson, Mellon, Barkley, Oeste. Los mejores de cada conferencia en el espectáculo. El juego de las estrellas de la NBA, con el equipo campeón transmitiendo directamente desde Salt Lake City, Utah. El domingo 21 de febrero a las 7 por Venevisión. Televisión con clase. Una persona que estuvo acompañando a este equipo de Deportivas Venevisión en los últimos años fue el productor, o es mejor dicho, productor de la planta televisiva Venevisión, y hablamos de William Díaz, el último de los mohicanos, vamos a decirlo así, porque es el único que queda dentro de la parte de gerencia de deportes de Venevisión. ¿Cómo fue trabajar con Fernando y con Héctor, William? Hola, un placer saludarles y dándole las gracias a los hermanos Musela por su invitación a su programa, un medio importante, para hablar sobre 2 compañeros, Fernando Arriaza y Héctor Cordido. De hecho, yo todavía comparto con Héctor Cordido en Venevisión, todavía somos compañeros de trabajo en Venevisión. Con Fernando sí ya se fue a IBC de hace unos años, pero con Fernando también vivimos muchas experiencias. Con Fernando me tocó también trabajar en radio, cuando hicimos el circuito de los Leones del Caracas. Él todavía se mantiene ahí, ya yo no sigo en eso. Y con Héctor también me tocó compartir tanto en radio como en televisión. De mi jefe, mi compañero, mi amigo y mi hermano. Experiencias con ellos, agradables todas. Con Fernando siempre habían detalles como que había que preparar un micro o había que preparar un texto para un comienzo de un béisbol, por decir algo, o para un mismo Deportivas Venevisión. Y Fernando le decíamos más o menos lo que teníamos o lo que íbamos a colocar en el programa y qué material había. Y Fernando en su casa escribía sus textos y traía su lectura ya lista para leerla en el programa y describirla y narrarla. Y él agregaba toquecitos a esa producción, a esos textos. Y ese toquecito que le daba nos servía a nosotros para también alimentar o mejorar ese video o ese proyecto que se iba a realizar. Por ponerle un ejemplo, con un béisbol de Venezuela, Venevisión iba a cumplir 20 años transmitiendo béisbol en forma consecutiva, y Fernando en su texto, en una parte dice, 20 años no son nada, como decía la canción de Carlos Gardel. Eso nos ayudó a nosotros a buscar el tema de Carlos Gardel, buscar ese extracto de la canción y colocarlo en el video con la narración de Fernando y de fondo la canción de Carlos Gardel. Entonces son daticos que a veces la gente no se entera cómo salen,
pero así fue por lo menos el caso de Fernando, por compartir uno de los casos de Fernando. 19 temporadas han transcurrido desde que Venevisión reanudó sus funciones en nuestra pelota. Y aunque, como dice el tema, 20 años no son nada, que 20 años no es nada, para nosotros sí lo son. Con Héctor Cordido, que me ha tocado muchos más años de trabajo, ya yo tengo casi 20 años como empleado fijo en Venevisión. Aparte de jefe y amigo, también es productor. Entonces, Héctor, muchas de las cosas que íbamos a hacer para cada evento, béisbol, fútbol, Copa América, Mundial de Fútbol, Olimpiadas, siempre había una reunión de trabajo para definir qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a implementar, qué personas íbamos a utilizar, qué personas se necesitaban, y ahí salían ideas para qué íbamos a hacer en cada transmisión, en un arranque de un evento. Entonces ahí participaba Héctor dando también sus ideas, donde también en algunas ocasiones también participó Fernando, porque Fernando también tuvo en la época de nosotros de béisbol y baloncesto, también con Deportiva Venevisión, y alguna idea salía y esa idea se concretaba y se manejaba de la mejor manera para que le llegara al público y fuera satisfactorio para todos. La idea siempre de todo esto era que el proyecto final le agradara al público. Nosotros contentos por el trabajo que hacíamos, pero al final que siempre el público quedara contento con Héctor. Es de la persona de que si había un evento en la madrugada, sea Mundial de Fútbol, sea Olimpiadas, Héctor la mayoría de veces se quedaba en el canal. Buscábamos una colchoneta o en su misma silla de su oficina y Héctor se quedaba durmiendo en la oficina porque él quería ya estar ahí a la hora que iba a llegar el satélite. Cosa de ya tener planificando qué es lo que se iba a hacer y si había que grabar un audio porque pasó algo importante en ese momento, ejemplo, un venezolano en vivo, y había que decir algo en vivo o salir en vivo, Héctor ya estaba ahí. Entonces no esperar que él bajara el trayecto de San Antonio a Caracas, o llamar a Fernando, o llamar a Alvis, o llamar a otro de los compañeros para que vinieran a grabar el audio, sino que Héctor prefería estar ya presente, aparte de ser talento, productor y también amigos como Lenny. Así que para mí un gran placer seguir trabajando con Fernando Arriaza y seguir trabajando con el señor Héctor Cordido. Sentido programa, de verdad que tuvimos para compartir por el tema que a nosotros nos aflige un poco digamos que estamos un poco huérfanos, ¿no?, de televisión deportiva de calidad en nuestro país, pero me queda con el consuelo, Javier, ambos dicen que todavía hay mucho por hacer y con mucha, y también con ganas y voluntad, que yo creo que es una de las cosas que más se ha perdido en este país, siguen estando ellos presentes para seguir trabajando por el deporte venezolano y también por mejores transmisiones deportivas para nuestro país. Sí, para quienes tenemos que ver los toros desde afuera, podemos ponernos mucho en los zapatos tanto de Héctor como de Fernando, que ven con cierta nostalgia, que ambos se emocionaran tanto al recordar esa época, como ellos hablaban de esa competitividad entre las dos o las tres grandes señales deportivas de Venezuela, la venezolana de televisión, a la cual ya le dedicamos un episodio, Radio Caracas y la propia Venevisión. Está como un poco huérfano de esa televisión de alta calidad de la cual disfrutamos en ese contexto en Venezuela, con la cual crecimos. Queda con esa sensación de gratitud hacia quienes hicieron un gran esfuerzo, quienes ya no están en este plano terrenal, quienes sí lo están. ¿Cierto? Y aportaron un poquito a que uno quisiera después seguirle los pasos. Algunos, como en tu caso, tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia, pero uno queda con esa sensación de gratitud. A todos y todas quienes estuvieron viendo en este quinto episodio de la segunda temporada de Un Medio Importante, les queremos agradecer su presencia, recordarles lo que siempre se recuerda en este tipo de espacios, suscribirse, darle a la campanita, seguirlos en nuestras redes sociales, @unmedioimportante en Instagram, @medioimportante en Twitter, buscarnos en youtube.com/unmedioimportante, las redes sociales de Sergio, @Sergio_Musela, en mi caso, @Ramírez Musela. Una vez más, agradecerte a ti, agradecer la oportunidad de poder estar en este espacio. Los esperamos muy pronto con otro episodio más de Un Medio Importante. Chao, chao. Hoy presentamos lo mejor de la Serie Mundial entre Cincinnati y Oakland. Además, paracaidismo desde Higuerote, aquí en Venezuela.
y boxeo mundial con las peleas entre Carlos Ortiz y Bobby Rogers y el encuentro entre Archie Moore y Carl Bobo Olson.